Dios te bendiga y te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a ver la segunda parte de la persona, la figura de Moisés. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con su consagración. No vamos a ver todo lo más importante de la vida de Moisés porque son muchos capítulos. Vamos a dar un salto un poco más importante. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 34, donde vamos a ver la consagración de Moisés delante del Señor. Éxodo, capítulo 34, verso 1. Dice la palabra lo siguiente: Yahvé dijo a Moisés: prepara 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni aparezca nadie en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten frente al monte. Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahvé, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Descendió luego en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Yahvé. Vamos a ver el pacto o el segundo pacto a través de las tablas de la ley, que en este caso es Dios el que vuelve a hablarle esto a Moisés. Todo esto del segundo, 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en el capítulo 32, el becerro de oro, el pueblo ha profanado, el pueblo ha desobedecido, el pueblo ha hecho lo que bien le ha dado la gana y se ha ido tras de un becerro de oro, un animal de 4 patas que come hierba. En lugar de depender de la voluntad de Dios, en lugar de esperar el regreso de Moisés del monte Sinaí, ellos han hecho lo que estaban acostumbrados, a idolatrar lo que estaban acostumbrados en Egipto, a idolatrar a que algo inanimado, a que algo que no tiene sentimiento, algo hecho por mano de hombre, sea el que les gobierne. Es tal el enfado de Moisés que parte las tablas que recientemente les había dado Dios. Un hombre consagrado totalmente con la voluntad de Dios. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y comprueba esta puesta en escena en el que están fornicando, divirtiéndose, bebiendo, comiendo, Moisés entra en cólera y hay muertes incluso por todo esto. Vemos ahí quizás para algunos puede ser un exceso de celo, pero lo que vemos ahí es que es un varón de Dios conforme a su voluntad, que se preocupa por el pueblo, que se preocupa por lo que Dios va a hacer a continuación, que teme a Dios porque sabe que toda acción tiene una reacción, porque es un pueblo rebelde y terco y un largo etcétera. Pero vemos aquí como a un Moisés consagrado a Dios, a un Moisés en el cual entre medio, el capítulo 33, Dios le dice que tiene que hacer el tabernáculo, etcétera. 32 es el becerro de oro, 33 tabernáculo y 34 es el pacto renovado. Vemos como la voluntad de Dios no es acabar con el pueblo, sino darle un tiempo, darle un margen que se prepare, y para eso sigue usando Moisés. Pero es algo hermoso porque vemos ahí cómo el Señor anhela, desea la consagración en sus ministerios, la consagración en sus líderes, la consagración en sus pastores, evangelistas, salmistas, copastores, maestros de escuela dominical, todos aquellos que forman el cuerpo responsable dentro de una congregación. Y vemos como le dice en el verso 1 del capítulo 34, la segunda parte: prepara 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y quebró porque se sentía tan mal de ver lo que vio, que dijo: ¿cómo este pueblo va a recibir la ley? ¿Cómo este pueblo va a querer
anhelar, desear las cosas de Dios, si todavía dentro de sus corazones siguen festejando la idolatría como festejaban en Egipto? Si me voy solamente un poco más de un mes, y mira lo que han hecho, mira cómo se divierten, mira qué poco han agradecido la mano de Dios, librándolos de la esclavitud, del esfuerzo, librándolos de la ingratitud de los egipcios, librándolos de todo aquello que tan malo estaban pasando, y mira, los dejo por un poco más de un mes, por 40 días, y mira lo que hacen. Pero le sigue diciendo el Señor: prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni aparezca nadie en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten frente al monte. Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Yahvé, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Y ya luego, vemos más adelante, versículo más adelante, el Señor es el que habla con él, permanece allí con él, etcétera, etcétera. Vemos aquí como el Señor anhela consagración en los ministerios. Que no suba nadie contigo, que no haya incluso ni animales pastando en el monte, que no suba nadie, porque me la vas solamente tú y yo, uno con otro. Pero si nos vamos al verso 27 de este mismo capítulo 34 de Éxodo, verso 27, leemos que dice: Yahvé dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. ¡Qué cosa más hermosa! Vamos a dejarlo aquí. ¡Qué cosa más hermosa! Igual que el maestro estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, el monte Sinaí también está en el desierto de Egipto. Hay pocas rocas, hay pocas piedras, hay pocos lugares donde esconderse. Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches, que no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Sin lugar a dudas, si una persona no bebe pan, no come pan ni bebe agua, es que la mano de Dios tiene que estar con ellos, porque el cuerpo humano no puede estar 40 días sin beber. Lógicamente la mano de Dios tiene que estar ahí, o solamente bebería lo imprescindible, lo necesario para no desfallecer. Lo que vamos a la importancia es, dentro de la consagración de Moisés que estamos viendo hoy, es que cuando vemos en el verso 29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. ¡Qué cosa más hermosa vemos aquí! Vemos como un resplandor, como de una gloria divina que está en la cara de Moisés cuando ha estado hablando con su Dios. ¡Qué cosa más hermosa como que es la única parte de la Biblia en la que vemos que a alguien se le ilumina la cara cuando está en comunión con Dios, que alguien resplandece su rostro cuando está en comunión con Dios, que alguien siente la presencia de Dios en su vida. Es tanta la gloria de Dios que hay en ese momento con él, que hasta su semblante cambia, no solo de forma, sino hasta de color. Esto es algo significativo, esto es algo muy hermoso, porque vemos ahí cómo es un hombre que habló cara a cara con Dios, que estuvo durante 40 días recibiendo por segunda vez la voluntad de Dios, que la escribiera en las tablas, que el propio dedo de Dios, dice la palabra, es el que escribía en las tablas, el portador, el que el Señor escogió para que le entregara, le explicara la ley a su pueblo, los estatutos, los decretos, las leyes, las ordenanzas, los mandamientos. Fue directamente el que Dios escogió.
Y dice la palabra que Aarón y todos los hijos de Israel, el verso 30 del capítulo 34 de Éxodo, miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Vieron la gloria de Dios manifestada en la cara de este hombre. Es impresionante, sin lugar a dudas, está fuera de todo entendimiento humano. El ser humano, cuando ve esto, tiene miedo, porque se da cuenta que una parte de Dios estaba con Moisés, que una parte de Dios protegía a Moisés, que una parte de Dios espiritual estaba con Moisés, capacitado en Moisés y preparado a Moisés. Que el Señor te guarde, te bendiga. Te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en tu Play Store, en tu teléfono móvil, tu smartphone, tu tablet, indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.